Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno les esté dando un magnífico día en este Erev Shabbat, y desde luego pues nos estamos disponiendo a meditar en Perek 21, Pasuk 17, y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Saúl entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los jueces, a los cuales después de haberles saludado les fue informado una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y por su mano. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos observantes de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hacer en este caso? A no dudarlo, oirán que has llegado. Haz pues esto que te decimos entre nosotros: 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente santificando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído según lo acordado, les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de estrangulado y de impureza sexual. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Bueno, una de las cosas que hay en medio de toda esta situación en la cual se veía envuelto Rab Saúl es precisamente, como acabamos de leer, la crítica, y le achacaban el hecho que había apostatado de la Torá, y que enseñaba incluso a los gentiles que no debían cumplir con la Torá de Hashem, que no debían incluso cumplir con los requerimientos de la Torá, y en especial la circuncisión. Esto se hacía evidente de la gente que no estaba bien informada, porque muchas veces hay gente que no está bien informada, pero hay gente que lo hace con dolo, hay gente que calumnia, hay gente que habla lo que no deberías de hablar, pero sin embargo calumnia, difamando a una persona. En este caso había una mezcla de estas situaciones. Por un lado había gente que había difamado porque había ahí nada, porque veían que Rab Saúl se había destacado muchísimo en la enseñanza, en la instrucción, no solamente a los judíos, pero a los gentiles, y habían reconocido, como acabamos de leer Kefa, de que muchos judíos que cuidaban, hacedores de la Torá, se habían convertido no al Dios Altísimo, que ya era su Dios, sino habían creído al Dios Altísimo, de que verdaderamente Yeshua era el enviado. Entonces esto les dio el privilegio y les dio la entrada al proceso de redención, que solamente fuera posible, y que fue y es posible por causa de la Neshama de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, por ser el enviado, por cumplir una boda especial al cielo. De esta manera él traería una situación muy importante de redención, y esto era claro, y esto yo creo lo debemos enfatizar. Una de las cosas importantes para un judío es la Torá de Hashem, y eso no cambió para ningún judío la comprensión de que Yeshua era el Mesías. ¿Por qué? Porque tanto en los días de Yeshua como anteriormente, incluso desde los días de Abraham Avinu, se reconocía y se conocía y se entendía que habría de venir precisamente el Mashiach, el Redentor, el que había de traer esa bendición para todo el mundo.
eso se sabía y se entendía. Entonces, esto no era una situación de discusión o a discusión, sino todos, absolutamente los judíos, todo Israel reconocía que el Eterno enviaría, o en su momento, en el cumplimiento de los tiempos, enviaría a su representante, a su Mashiach, el Ben Elohim. Entonces, ¿de qué pasa? ¿Qué sucede con toda esta situación tan extraordinaria? Bueno, pues que ciertamente, aun cuando en el judaísmo se reconocía y se reconoce incluso hasta el día de hoy la gran necesidad de reconocer al Mesías, porque es uno de los preceptos fundacionales en el judaísmo, de reconocer al Mesías, reconocer al Mesías. ¿Por qué? Porque el no hacerlo lo hace un apicoro, un hereje, una persona que no cree lo que dice la Escritura, lo que ha dicho Hashem. Por lo tanto, esto es básico, muy importante, y todo judío lo sabe. La diferencia es que muchas escuelas han propuesto a X y Y y Z personajes como el Mesías, pero la realidad es que, como hemos enseñado y seguimos enseñando, todos ellos murieron y quedaron muertos, están en sus tumbas. Sin embargo, en el caso de nuestro Santo Maestro, sí murió, sí fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto hace la gran diferencia, dado que nuestro Santo Maestro, recordando precisamente en estos días tan especiales, el día 43 de la cuenta del Homer, estamos recordando la ascensión, el ocultamiento de nuestro Santo Maestro, que dio como resultado precisamente la resurrección. Por 40 días aproximadamente, nuestro Santo Maestro anduvo y estuvo dando testimonio de su resurrección, instruyendo y dando fortaleza a todos aquellos que tenían que dar fortaleza y darles instrucciones últimas. Y entonces dice precisamente Rav Shaul, allí en 1 Corintios 15, nos habla precisamente de que más de 500 hermanos, dice, y muchos de ellos aún viven, son testigos, son testimoniales de que Yeshua HaMashiach había resucitado. Una cosa extraordinaria, y eso produjo que nuestro Santo Maestro fuera considerado verdadero Mashiach, un Mashiach verdadero, nombrado y exaltado, y recibió el título de precisamente Ben Elohim. Eso lo promovió de ser un Mashiach a un verdadero Mashiach en este sentido. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y número 2, importante también, es precisamente ese proceso tan importante de los 40 días hasta su ocultamiento. Estos son dos eventos muy importantes que confirman que Yeshua es el Mesías de Israel, y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que Él es el Mesías de Israel. Entonces estamos en ese camino extraordinario, y esos judíos, en el momento cuando se está dando testimonio aquí en Jerusalén de que habían muchísimos judíos que habían creído que el Mesías era Yeshua, y se abocaban a esa instrucción, pero no se desapegaban, no decían, es que ahora nosotros vivimos por la gracia y ya no se vive por la... No, eran judíos que cumplían con la Torá, porque es, digamos, la forma, la instrucción por la cual nosotros podemos caminar el camino en este mundo y no desapegarnos del Eterno, no perdernos de la redención, no perdernos lo que ya hemos obtenido. Por tal motivo, esto se tornaba algo extraordinariamente importante. Entonces, mis amados, no se estableció ninguna nueva religión. El pueblo de Israel vivía, conocía, entendía, estudiaba la Torá de Hashem.
y no hubo ningún desapego, todo lo contrario, era mayor, porque tenían que entender y comprender por qué Yeshua era el Mesías, y aclarándose todas estas dudas, ellos se confirmaban y caminaban creyendo en un solo Dios y creyendo en un solo Mashiach, Yeshua, y sabiendo que había un solo pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, en este caminar, en este andar, se mueven todas estas cosas. Acusaban falsamente a Rab Shaul, lo acusaban de que él estaba violando la Torá, de que enseñaba que ya no se debía circuncidar ya no se debía circuncidar nadie. Y fíjate, que va de que incluso Kefa acepta que se les ordenó qué era lo que tenían que hacer, avalando precisamente el hecho de que el Rab Shaul enseñaba a los gentiles que no se debían circuncidar. Sin embargo, el judío es una obligación. Para el judío, al octavo día debe de circuncidar a su hijo, debe circuncidarlo. Esa es una obligación que no había cambiado y que no cambiaba. Por esta razón, dado que lo acusaban falsamente y lo calumniaban, Kefa le dice: ¿sabes qué? Aquí hay 4 hombres que tienen que cumplir con voto. Entonces, ¿por qué no se purifican para que miren los judíos que verdaderamente tú no has dejado las costumbres y sigues creyendo y sigues haciendo y llevando a cabo todo lo que la Torá indica? Y eso va a hablar más que 1000 palabras. Consecuentemente, que pues pasó que él fue y pagó todos los gastos de la purificación, se cortaron el pelo y consecuentemente pues la gente, los judíos, al darse cuenta de que él había hecho y había cumplido con votos, estaban constatando de que realmente no era cierto que él había apostatado de la Torá, que él había abandonado la Torá, y como muchos aseveran hasta el día de hoy, que estableció que a Rab Shaul se le dio la comisión de establecer el cristianismo. No, nada de eso, para nada. Y este es un testimonio muy grande el que encontramos aquí, de que Rab Shaul verdaderamente cumplía y defendió a capa y espada el hecho de que él cumplía no solamente con la Torá, sino la costumbre de los padres. ¿Qué es la costumbre de los padres? Son las leyes que establecieron precisamente la Torá oral, la halajá, la instrucción, la liturgia que se llevaba a cabo, que era y es parte de la Torá y que conlleva el cumplimiento de los mandamientos y de las formas en las cuales se debe honrar y dar culto al Creador, quien es bendito. En una vida que está pegada a la Torá, en una vida que está pegada al conocimiento del Dios Altísimo, y sobre todo viviendo en una vida, digamos, práctica, en la vida práctica, viviendo los mandamientos y no alejándose, sino todo lo contrario, viviendo de una manera con un corazón apegado al Eterno y a sus instrucciones y a las instrucciones orales de los padres. Entonces, esta situación hace evidente que Rab Shaul de ninguna manera había abandonado la Torá, y menos las costumbres de los padres. De esta manera enfatiza y se enfatiza de que era una calumnia que se había levantado. Entonces, eso es importante. El otro lado de la moneda es precisamente los gentiles, a los cuales Kefa precisamente habla y dice que se les había recalcado las 7 leyes universales, que eso era lo que tenían que cumplir. No deberán cumplir más que esto. Ciertamente para los Ger Sadik, para los justos de las naciones, para los Benei Abraham, son responsabilidad los 7 misbot de Hashem. En este caso, los 7 leyes universales: no a la idolatría, no a la blasfemia, no al asesinato, derramar sangre inocente, no robar, no cometer adulterio o inmoralidad sexual, no comer nada prohibido y establecer la paz y la justicia en el mundo. Entonces, mis amados, esta es la ley para los gentiles. Esta es la ley para los gentiles. Así como los judíos tienen que cumplir con su parte, los gentiles también deben cumplir con su parte. Es una responsabilidad para cada uno.
Los que llegan del paganismo sin conocer tienen que aprender las 7 leyes y tienen que apegar su corazón al cumplimiento de ellas, porque eso es lo que confirma que realmente tienen un pacto con el Eterno. No se juega como en el otro campamento, no se juega a acercarse a Dios, pero siempre no, porque hay un juego ahí muy interesante, porque emocionalmente como que hay la gran necesidad en el interior de la persona de acercarse a Dios, pero en la práctica se aleja por su mala manera de vivir, porque viola los mandamientos del Eterno, come lo que quiere, comete adulterio en el corazón y muchas veces se pervierte, blasfema, trae mal nombre al Eterno, y esto no puede ser posible. O sea, nadie puede decir que es lo que no es. Nadie puede decir que es lo que no es. En otras palabras, lo que se dice que se es, se tiene que demostrar con los hechos. No se puede decir que se es algo que no se es cuando tú dices con tus hechos otras cosas diferentes a lo que tú dices que eres. Y por tanto, mis amados, esto nos lleva a la reflexión de este día y entender y a comprender que nosotros debemos ser personas íntegras. Y cuando hablamos de integridad, hablamos también de rectitud, y estamos hablando ya de la ética que nos habla la Torá. Si tú eres una persona íntegra, tienes que ser una persona recta, sin dobleces, sin un día sí, un día no, sino caminando y esforzándote por caminar honestamente delante del Eterno y delante de los hombres, viviendo, honrando al Eterno en todos tus caminos y desde luego amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No con una cara le ayudo y hablo mal de él, no, sino mi corazón es movido a extender mi mano y hablar bien de mi prójimo, o mejor dicho, a no hablar mal de nuestro prójimo. Esto es el sí y el amén del judaísmo. Mis amados, el judaísmo promueve la integridad, promueve la rectitud en nuestros caminos, y esa rectitud tiene que hablar de esa integridad que se muestra a través de nuestros actos, de nuestros hechos, incluso de cómo pensamos, porque los pensamientos se muestran a través de las palabras, a través de las actitudes y a través de nuestros hechos, y entonces deben de ser congruentes con lo que nosotros somos, y eso es la integridad, y eso muestra la rectitud de corazón y de pensamiento de cada uno de nosotros. Una gran batalla sí al principio, pero se puede vencer y se puede lograr niveles extraordinarios. Por lo tanto, mis amados, reflexionemos y pensemos que no podemos seguir siendo el mismo de ayer, porque hoy todavía no soy lo que tengo que ser, y tenemos que luchar por ello, y tenemos que fortalecernos en el poder del Eterno, y este poder está en la palabra cuando nosotros la realizamos y la hacemos, porque ciertamente la palabra tiene poder, y en la misma palabra, como está escrito, la palabra hará todo aquello que el Eterno quiere que haga, y lo que quiere hacer el Eterno a través de su palabra es formar, restaurar, levantar a un pueblo íntegro, a un pueblo recto, a un pueblo kadosh, a un pueblo que le honre verdaderamente. Cuida tu vida, fortalécete, no te descuides, cuida tu salud, pero sobre todo cuida tu manera de vivir, cuida tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, y mira que sean congruentes con lo que tú dices que crees, con lo que tú dices que has aceptado en tu corazón la palabra del Eterno. Con esto termino diciendo algo muy importante. Cuando nosotros
somos llevados o somos introducidos en el mikvé y hacemos nuestra purificación ritual, en ese momento, tal vez no verbalmente, pero con la acción de entrar e introducirnos en el mikvé, nosotros estamos aceptando Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es decir, hoy Israel, nuestro Dios, es uno y único. Cuando nosotros aceptamos esto, de que Él es uno y único, porque ahí hay una renuncia y decimos, yo renuncio a la idolatría y al paganismo, a la manera que va apegada a la idolatría y que ha nutrido mi vida. Hoy yo renuncio a ello, pero desde hoy yo declaro que creo en el uno y único Dios. Cuando nosotros hacemos esa declaración, bajamos al mikvé, el resultado deberá ser no solamente que aceptamos la unidad y la unicidad de Hashem, sino que estamos aceptando su palabra, que estamos aceptando su palabra en nuestra vida. Hoy estamos a unos días de celebrar Shavuot y es precisamente la entrega de la Torá, y esto habla mucho de la porción que el Eterno nos ha de dar a todos y cada uno de nosotros. En el primer Shavuot, allá en el monte Sinai, y hoy hay una conexión, hay una gran conexión que ya se verá en la enseñanza del próximo Shabbat. Pero básicamente debemos expresar el hecho de que cuando nosotros hacemos un pacto y reconocemos que hay un solo Dios, entonces y único, entonces estamos aceptando la Torá de Hashem, haciendo de nosotros y estableciendo en nosotros ese yugo que es poderoso y es grandioso para servir, para aceptar y para vivir la palabra, la Torá de Hashem, la instrucción de Hashem, la enseñanza de Hashem. Que el Eterno te dé un magnífico día, mi amado, mi amada. Shalom Lekulam.